Buen día, jóvenes. ¿Qué tal? Vamos a iniciar bien, con la sesión de hoy de nuestro curso de filosofía. Un segundo, por favor, para poder compartir las diapositivas. Bien, como tienen en pantalla, estamos ya en la semana número 18 de nuestro curso de filosofía. En teoría, bien, nos queda aún una semana más, según nuestro temario. Sin embargo, en la práctica, esta sería la última sesión de contenido temático. Bien. Terminamos siempre con el estudio de la filosofía política. La próxima semana lo que vamos a hacer es un repaso por todo el contenido que nos convocó ante estas 19 semanas. La clase anterior habíamos ya estudiado habíamos iniciado con el estudio de esta disciplina filosófica, de la filosofía política, habíamos visto el concepto, digamos, la definición, la concepción, y habíamos visto, bien, las principales teorías filosófico-políticas a lo largo de la historia de la filosofía. Entonces, el día de hoy vamos a dedicarnos a estudiar las corrientes filosófico-políticas otra vez, ¿no? Digamos, las que marcan siempre algún antes y después en la misma historia de la filosofía, qué es lo que dicen, cuáles son sus representantes, algunos fundadores, ¿no? Y a veces unas se contradicen con otras, y en la segunda parte de la sesión de hoy vamos a ver algunos conceptos mucho más contemporáneos que además representan problemáticas abordadas por la filosofía política. Bien, entonces comenzamos. La primera corriente filosófico-política es la que tienes en pantalla, el liberalismo. ¿Bien? El liberalismo tan en boca de todos hoy, tiene sus orígenes en la modernidad. Un filósofo que nosotros ya hemos estudiado desde las primeras semanas de nuestra materia, pero que en principio lo estudiamos como fue un filósofo que estudiaba la nociología, ¿no? La teoría del conocimiento, y que fundó una corriente dentro de la nociología. Bueno, también lo hizo dentro de la filosofía política. Estamos hablando del filósofo inglés John Locke, quien en uno de sus textos titulado Ensayo sobre el gobierno civil, o segundo tratado sobre el gobierno civil, depende de la traducción que tengas. En inglés sí es segundo tratado, por ejemplo. Aquí Locke va a sostener, bien, una forma de gobierno particular, que para él es la adecuada. Estamos hablando del liberalismo, donde por sobre todas las cosas, bien, según este autor, este es el liberalismo clásico, bien. El ciudadano, el sujeto, como lo quieras llamar, eh, debe defender por sobre todas las cosas su libertad individual. ¿Sí? Ahora, ¿qué es qué es lo que plantea Locke? Cuando los hombres
antes de la formación de la sociedad civil, cuando los hombres se encuentran en lo que él va a denominar estado de naturaleza, bien, en el transcurso de su desarrollo, van a encontrar aún en este estado de naturaleza que poseen derechos. Se llaman derechos individuales, fundamentales, o derechos naturales, por eso también. Bien. En primer lugar, la vida. Tienes derecho a la vida, que nadie puede arrebatarte la vida. ¿Bien? Tienes derecho, evidentemente, a la libertad. Y por último, y este es un término clave dentro del liberalismo, tienes derecho a la propiedad privada. ¿Bien? ¿Cómo nace la propiedad privada para Locke? De la siguiente manera. El primer hombre que trabajando, por ejemplo, una parcela de tierra, dice, desde este punto hasta ese otro punto me pertenece, está estableciendo su propiedad privada. Y a partir de allí se concede sus tres derechos fundamentales. Y para poder salvaguardar estos derechos fundamentales, los hombres, cuando se dice de los hombres hablamos de los ciudadanos, ¿no? Los sujetos, fundan la sociedad civil. Ahora, si es correcto, bien, se le otorga el poder político a en este caso puede ser una persona, un grupo de personas, pero este poder político es limitado. Lo que ahora, bien, en nuestro tiempo, ya con el desarrollo del liberalismo, en la mayoría de países donde nos encontramos dentro de un sistema neoliberal, se conoce como Estado mínimo. El Estado tiene ciertas tareas. Sobre todo, tiene que garantizar que no se violen estos tres derechos fundamentales de los ciudadanos: vida, libertad y propiedad privada. Por tanto, el Estado, por ejemplo, no puede, no tiene la capacidad y no debería inmiscuirse en la vida privada de los sujetos. ¿Bien? Antes sí, antes en la filosofía política, sobre todo en la clásica, por ejemplo, el Estado dominaba todo. ¿Bien? Nosotros lo habíamos visto la clase pasada. Aquí no. Por ejemplo, yo tengo la libertad de realizar transacciones comerciales. Tú y yo podemos realizar una transacción comercial. El Estado no pinta ahí, no tiene nada que ver. ¿Bien? Según el liberalismo. Y un término muy importante es el de la propiedad privada, porque, por ejemplo, Locke lo que va a hacer es fundamentar una forma de gobierno en donde tenemos un monarca, ponerle un monarca, eh, y debajo, ¿sí? No va a tener el monarca o el poder absoluto, sino que va a estar acompañado de un poder legislativo. ¿Bien? Entonces hay una especie de protodivisión de poderes en ese momento. Y lo clave es que este poder legislativo está compuesto por los sujetos que poseen propiedad privada. ¿Bien? ¿Quién más va a cuidar tu propiedad privada si no es otra persona que también posee propiedad privada? Esa es la lógica que sigue. ¿Sí? El liberalismo va a sufrir, evidentemente, cambios sin desarrollo a lo largo de la historia, y para que hablemos ya de una cuestión un tanto más contemporánea, eh, vamos a llegar a lo que plantea John Rawls, ¿bien? En su teoría de la justicia. Eh, em, Rawls va a seguir defendiendo los fundamentos liberales, pero va a decir, hay un término muy importante para que se pueda dar, por ejemplo, ¿no? El salvaguardar estos derechos individuales fundamentales, la justicia. Un Estado, según Rawls, ¿no? Tiene recursos, tiene herramientas, pero son limitadas. Por tanto, si son limitadas, ¿qué es lo que debemos hacer? Eh, Distribuir estas de la manera más justa y equitativa posible, así podemos garantizar
una convivencia pacífica en la sociedad. Bueno, Ross va a hablar de el principio de equidad, ¿no? Nos va a hablar, ya lo hemos mencionado, la clase anterior, ¿no? Eh, el velo de la ignorancia para garantizar dictámenes equitativos y justos, ¿no? El reconocer que existen desigualdades, sí, existen desigualdades, y que en ciertos contextos se debe distribuir en mayor medida a las personas, pues, que sufren estas desigualdades antes de las otras. Em, Dentro del liberalismo vamos a encontrar, en primer lugar, a Locke, como fundador del liberalismo clásico. Em, Dentro de la modernidad, un poco más adelante, también existe algún aporte de John Stuart Mill, padre del utilitarismo, al mismo Rawls. Y algo muy interesante y que muchas veces no se tiene en cuenta este pensador, es que hay un filósofo epistemólogo, ¿bien? Nosotros hemos estudiado dentro de la epistemología. O sea, lo hemos estudiado como falsacionista, ¿sí? Que se oponía a lo planteado por el Círculo de Viena, pero también tiene escritos de filosofía política y toda su propuesta está marcada dentro de la concepción liberal. Estamos hablando de Karl Popper, ¿bien? Popper va a criticar las otras propuestas y va a ser bastante tajante respecto a, por ejemplo, la concepción del estado mínimo, en tanto la tarea que debe desarrollar el Estado como, más que todo, veedor, bien, de las actividades que los ciudadanos pueden ejecutar dentro de una sociedad, ¿no? Probablemente el libro más famoso de Popper dentro de la filosofía política es La sociedad abierta a sus enemigos, que es un libro enorme, ¿no? Pero escribe cantidades exageradas, ¿no? Pero es muy interesante para dar cuenta cómo un filósofo de la ciencia, ¿no? Puede llevar alguno de sus fundamentos al ámbito de la política, que es, al menos dentro de la filosofía, se suele pensar que la reflexión política y la reflexión científica están separadas, ¿no? Todo claro, jóvenes, podemos seguir. Sí, sí, pero claro. Bien, gracias. Ahora vamos a ver eh, otra corriente filosófica política que probablemente nos sea un tanto más familiar. Bien, estamos hablando del republicanismo. El republicanismo como corriente política va a tener su germen en el periodo clásico. Incluso podemos decir que tiene su germen dentro de la Grecia clásica, con la propuesta más madura, ¿bien? De Platón. Estamos hablando del periodo de vejez de Platón cuando escribe probablemente su último diálogo. ¿Te acuerdas que hablamos de las leyes? Y vimos cómo se diferenciaban las leyes de la propuesta filosófico-política ideal en la República. Bueno, eh, y aquí hay a ver, hay una confusión de traducción, ¿bien? Porque te voy a decir, profesora, ¿por qué las leyes y no la República si el título del diálogo es la República? Porque es la traducción. En la época de Platón, siglos antes de Cristo, el término república evidentemente no existía. Ahí estábamos hablando de una comunidad, en realidad, una polis. ¿Bien? Eh, bueno, pero Platón puede ser considerado como un precursor de esta concepción republicana. ¿Bien? Ahora, el desarrollo más cabalmente del republicanismo se va a dar, valga la redundancia, durante la República Romana. Eh, esta tendencia, perdón, esta corriente filosófico-política va a tener un término muy particular,
particular, ¿bien? Va a fundamentar una república democrática y soberana. Perdón, perdí el cursor aquí. Soberana. ¿Soberana en qué sentido? Independiente, soberana de los otros. Bien, el término soberanía dentro de la filosofía política, bien, el término soberanía, el hablar de un Estado soberano, no, no, no se acuña hasta entrar a la modernidad. Un filósofo francés llamado Jean Bodin se escribe, va a publicar un libro titulado Seis libros sobre la República. Es el título, Seis libros sobre la República. No confundir con la República de Platón. A mí me ha pasado ni siquiera de alumnos, sino compañeros de carpeta confundían los dos textos que no puedes confundirlos, ¿bien? Porque hay siglos de distancia entre la escritura de uno y otro. Pero en Seis libros sobre la República, Bodón lo que va a hacer es establecer cómo se debe dar una república, cómo se da un Estado y por qué es soberano. Cómo se trasluce esta soberanía, ¿bien? ¿Por qué decimos que un Estado es soberano? Porque va a poseer ciertas características, que las vamos a ver ahora, ¿sí? En primer lugar, una república soberana va a enfrentar, va a hacer frente siempre a la dominación que se quiera dar, que se le quiera dar a ella. ¿De qué dominación estamos hablando? Una dominación de corte político, social y económico. A la vez, estas dominaciones van a presentarse de dos formas, externas e internas. Por ejemplo, dominación externa. ¿Bien? Nosotros vamos a ponernos vamos a poner ejemplo a nuestra república, ¿no? Oficialmente nuestro país es una república democrática y soberana. Justo en estos días se dio una polémica, un problema, cualquier sinónimo que se te ocurra, en relación a la posición de una isla. Pido disculpas por la imprecisión, porque no puedo leer muy bien esto, pero un territorio, bien, entre las fronteras de Perú y Colombia, ¿no? Parece que es la isla Santa Rosa, si no me equivoco. Que bueno, luego del conflicto se estableció una frontera, pero allí todavía hay una cuestión dubitativa. Esto pasa cada cierto tiempo. Hay que decir la verdad, estas cuestiones diplomáticas, ¿no? Estos problemas diplomáticos pasan cada cierto tiempo. Entonces, aquí nosotros, como república soberana y democrática, ¿no? Se activan los mecanismos de, esto suena feo, pero de defensa, ¿no? O de respuesta a la amenaza de dominación externa. Aquí sería política, ¿no? Y territorial también, ¿no? De territorio, ¿bien? Eh, en- Esto probablemente después se resuelva. Esto se tiene que resolver de manera diplomática porque ambas naciones perderían mucho si es que se llega a un conflicto, ¿bien? Pero aquí se activan todos estos mecanismos, ¿no? ¿Qué mecanismos? Hablamos de una república democrática y soberana porque el Estado en sus decisiones es independiente, ¿bien? En la promulgación de sus leyes, en la ejecución de sus normas, es independiente y es soberano. En teoría no debería existir ninguna influencia externa para que una república establezca sus mecanismos de gobierno. Ahora, profesora, ¿esto se cumple siempre? No. Bien, se sabe, se tiene documentado que existen muchos territorios
denominados y autodenominados como repúblicas, bien, que, bueno, tienen una fuerte influencia externa, sobre todo de estos países mal llamados potencia o primer mundo, ¿bien? Que son términos totalmente anacrónicos, términos eh, muy antiguos, ¿no? Y bueno, aquí evidentemente hay un problema que el republicanismo aborda, ¿bien? Esto lo podemos ver, por ejemplo, con un autor que se llama Quentin Skinner. Es Quentin Skinner, un filósofo político, ¿bien? No confundir con el Skinner de la psicología, ¿no? Aborda esta problemática. Eh, Después, en el republicanismo, jóvenes, es muy importante la, tener bien, que el Estado posea, en términos de otro filósofo ya político y también del derecho, una norma fundamental. ¿Qué cosa es una norma fundamental? Una norma sobre la que se sostengan todas las demás, todas las demás que existan en tu territorio. ¿Cuál sería nuestra norma fundamental? ¿Cuál es la norma fundamental en el Perú? A la que todos estamos adscritos por ser parte de territorio nacional. ¿Cuál se te ocurre? El- bueno, el sufragio está dentro de nuestra norma fundamental, bien, pero el sufragio es un mecanismo de representación, ¿no? La votación universal, bueno, hoy universal, bien. Pero, a ver, la norma fundamental es un conjunto, bien, de enunciados sobre los que basamos todo, basamos reglamentos, se basa el estatuto de la universidad, al menos de la universidad pública, ¿no? Porque aquí venimos de la universidad pública, el estatuto de la universidad se basa en esta norma fundamental. ¿Cuál es esa norma fundamental? La constitución política. Nosotros hoy, ¿bien? Mal que bien, con todas las modificaciones que la constitución política ha sufrido en los últimos años, tenemos, ¿no? La constitución política de 1993. Por eso es que, o sea, la constitución es sumamente importante en una república. Por eso es que, digamos, las propuestas o las intenciones de decir necesitamos una nueva constitución, una asamblea constituyente, no es sencillo. No es sencillo establecer una asamblea constituyente. Hace algunos años Chile logró que se establezca una asamblea constituyente, que fue un proceso bastante largo, que tomó mucho tiempo, ¿bien? Y, y esto ya es un comentario un poco personal, pero a comparación de otras naciones, Chile tiene una legitimidad política muy fuerte, ¿bien? Entonces, logró establecer una asamblea constituyente con la intención de dar paso a una nueva carta magna, a una nueva constitución. Eso está totalmente dentro de los mecanismos del republicanismo. ¿Bien? Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Según los parámetros de la Asamblea Constituyente, eh, la ciudadanía tenía que ir. Luego de que se construyera la propuesta de nueva constitución política, la ciudadanía tenía que aceptar o negar, ¿bien? El nuevo, esta nueva constitución, aceptarla o decirles que no, y al final ganó el no. Y bueno, la sociedad le dijo que no, y si quieren una reforma constitucional, tienen que
entrar en otro tipo de mecanismos que están dentro de ¿dónde? De su constitución. ¿Bien? Eh, bueno, nosotros aún hoy, bien, somos un país que tiene un poder legislativo unicameral, ¿no? Hemos sido un país con dos cámaras durante mucho tiempo. Me parece que el próximo año volvemos a la bicameralidad, a pesar de que hace algunos años la ciudadanía le dijo que no a la existencia de dos cámaras en el legislativo. Eh, no sabemos qué cosa le conviene o no a nuestro país, ¿no? Sería una cuestión bastante subjetiva, pero son herramientas que se pueden dar bien gracias a estos mecanismos presentes desde bien la teoría republicana. Para el republicanismo, jóvenes, es además muy importante que el ciudadano, nosotros, bueno, parte de ustedes, los que ya son mayores de 18 años, ¿no? Y los futuros ciudadanos también, porque aquí hay una cuestión. Del republicanismo platónico, por ejemplo, debemos tener muy en cuenta que, sea cual fuese la etapa de Platón, para él era importante formar a los futuros ciudadanos, los niños. ¿Bien? Se formaban ya en cuestiones políticas de manera muy superficial, obviamente. O sea, no vas a tener una formación política igual a los 10 años que a los 25 años. ¿Bien? Pero generar este interés en los asuntos, en la vida pública, en la vida política, es sumamente importante. Y es probablemente uno de los puntos de flexión, uno de los puntos clave para que se dé este cambio que todo el mundo anhela, pero por el que probablemente muy pocos actúan, ¿no? Eh, Este votar con responsabilidad, este siempre, si es que crees que algún tipo de política pública gubernamental eh, no contribuye a la sociedad, poder ejercer tu derecho de protesta. Nosotros estamos amparados bajo la constitución política a tener derecho de protesta. Bien. Entonces, este punto es también un punto de inflexión y un punto muy importante para el republicanismo. Otros representantes del republicanismo, aparte de Platón, encontramos a Maquiavelo. Bien. Recordemos cómo que estudiamos la clase anterior a Maquiavelo. A ver, ¿se acuerdan? ¿Por qué algunos decían que cuando leían El Príncipe y cuando leían el discurso sobre la primera década de Tito Livio, parecía que estaban leyendo dos autores distintos? ¿Cuál es el contexto en el que se escribe El Príncipe? ¿Te acuerdas? Lo habíamos comentado en la clase anterior. Recordemos que Maquiavelo está escribiendo los discursos sobre la primera década de Tito Livio en el exilio. Por cuestiones políticas lo exilian de Florencia, donde él tenía un cargo diplomático, y se entera que el Principado de Florencia está pasando una crisis. Entonces, para vanagloriarse con el príncipe, para que le permitan volver, porque el tipo estaba harto de vivir en el campo, eh, escribe El Príncipe, que es un manual prácticamente. Mira, estás en crisis, bien. En época de crisis hay que darnos algunas
concesiones, ¿bien? Y hay que actuar de cierta manera. El príncipe. El príncipe es un libro chiquitito, en realidad, o sea, el texto mismo es cortito. Si tú compras el libro es grande porque hay 30 comentarios anteriores y hay un montón de notas. Eh, Termina de escribir El Príncipe y sigue escribiendo discursos sobre la primera década de Tito Livio, en donde sí encontramos una posición 100% republicana en Maquiavelo. ¿Bien? Esa es la justificación. Y obviamente en la Ilustración, nuestro filósofo republicano por excelencia es Rousseau, filósofo francés, ¿no? Con los discursos sobre el origen, discursos sobre el origen y el fundamento de las desigualdades entre los hombres y obviamente el contrato social, ¿no? Rousseau va a defender precisamente esta participación de la ciudadanía frente a la vida pública, va a acuñar el término de voluntad general de soberanía popular para la formación de una sociedad civil. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Podemos seguir? Sí, bien. Ahora vamos a ver otra. Gracias. Seguimos. A ver, otra corriente filosófico-política, bien, que probablemente se suele confundir, algunos términos se suelen confundir con la próxima, ¿no? La próxima corriente que vamos a ver, que es la penúltima. Pero estamos hablando aquí del anarquismo. ¿Cuál es la diferencia de la propuesta anarquista con, por ejemplo, el republicanismo o el liberalismo? Bueno, tanto en el liberalismo como en el republicanismo, los esfuerzos de los pensadores y de los filósofos apuntan a la constitución de un Estado. Cada una de estas propuestas con características distintas, ¿bien? Con limitaciones distintas, con tareas distintas para el Estado, pero el anarquismo dice, seguro, ¿estás seguro que necesitamos un Estado? ¿Por qué necesitaríamos conformar un Estado? ¿Hay una justificación real para fundar un Estado, darle el poder a una persona o a varias, ¿no? Que ésta establezca instituciones gubernamentales? ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¿Por qué? Porque para el anarquismo, la sociedad no debe tener Estado. La figura del Estado es inherentemente opresora. ¿Bien? Tú fundas un Estado junto con otras personas, evidentemente, y lo que estás haciendo es darle carta libre a que te opriman. Porque al fundar un Estado, nuestra sociedad se convierte en una sociedad jerarquizada, vertical, ¿no? Presidente, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Las instituciones debajo, un montón de instituciones, ¿verdad? El pueblo. Totalmente oprimido, dice el anarquismo. Todas las instituciones que florecen a partir de la fundación de un Estado solamente replican esta opresión. Estamos hablando de todas, ¿eh? Todas las instituciones gubernamentales, las instituciones religiosas también, las instituciones educativas, ¿sabes qué más? La cárcel también es, ¿no? Las instituciones penitenciarias, todas lo que quieren hacer es moldear tu pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que propone? Bueno, mira, la salida es tener una sociedad estructurada de manera horizontal. Así. Aquí no es que alguien va a ser el primer ministro, el presidente, no. Una sociedad horizontal, ¿bien? Eh, Basada en conceptos fundamentales para la vida del hombre, como, en primer lugar, un valor fundamental, ¿no? Que nosotros ya hemos estudiado algunas clases, en algunas clases anteriores, la solidaridad, en primer lugar. ¿Bien? Después, la cooperación.
la cooperación entre todos. Y ese es un término que a día de hoy, bueno, no sé si lo han escuchado, yo desde hace unos años vengo escuchando mucho este término, la autogestión. ¿Qué quiere decir? No tenemos Estado, tampoco tenemos empresas. Porque ¿quién va a regular las empresas? ¿Quién va a ver que las empresas cumplan con las normas que existen para ello? Nadie. Entonces no hay empresa. Tú, eh, no quiero decir esta frase porque se puede malinterpretar, pero es como que tú trabajas para ti, ¿no? Tú mismo, generas tus propias ganancias y como tienes esta relación de solidaridad y cooperación con el otro, algunas propuestas anarquistas, por ejemplo, pretenden regresar a las prácticas de trueques. Bien, porque dentro de las corrientes filosófico-políticas, obviamente hay vertientes, ¿bien? Tenemos un anarquismo radical, tenemos un anarquismo sindicalista, tenemos un anarcocomunismo también. Bien. El primero en llamarse a sí mismo anarquista fue Proudhon. El anarquista más conocido, por ahí más mencionado seguramente, es Mikhail Bakunin. ¿Bien? Eh, Anarco-sindicalista Bakunin y el anarco-comunista fue Kropotkin. Según estudios, bien, según algunos comentarios en realidad, podemos encontrar el germen y esto hay que tomarlo con pinzas, bien, atentos. El germen del anarquismo en un concepto rusoniano. Profesora, pero ¿cómo? ¿Rousseau era anarquista? No. Rousseau era liberal, no liberal, republicano. Rousseau era republicano. ¿Bien? No, o sea, Rousseau revive y alguien le dice, usted es anarco, el tipo se vuelve a morir, ¿no? Rousseau era republicano. ¿Bien? Sin embargo, se puede encontrar un protoanarquismo, como que la semillita, ¿bien? De la concepción anarquista en una idea de Rousseau. ¿Cuál es la idea? Su concepción del hombre en estado de naturaleza. ¿Alguien se acuerda qué es lo que dice Rousseau respecto del hombre en estado de naturaleza? ¿Cómo es el hombre en estado de naturaleza según Rousseau? Bueno, Bueno, ¿no? ¿Cómo vive el hombre en estado de naturaleza? ¿En guerra o no? Porque para Hobbes, el hombre en estado de naturaleza vive en guerra. O sea, como que siempre está pendiente de que no lo maten. ¿Qué dice Rousseau? Muy bien. Bueno, ese nace bueno, pero es la sociedad la que lo corrompe, es una interpretación, ¿no? En realidad no encontramos esa frase ni en los discursos ni en el contrato, pero sintetiza toda la idea del hombre bueno por naturaleza en Rousseau. Bueno, entonces el anarquismo dice, bueno, es verdad, ¿no? Si antes de que se funde la sociedad, el hombre estaba tranquilo, vivía tranqui, podía trabajar, ¿no? En consonancia con el otro. Por allí le faltaban algunas cosas, pero luego las empezó a adquirir, ¿bien? Por una cuestión de historia y de desarrollo, de progreso. Progreso, podemos llamarlo, ¿no? ¿Cuál es la justificación para fundar un Estado? Si el mismo Rousseau lo dice. Rousseau en el discurso sobre las desigualdades, que es el discurso sobre el origen y fundamentación de las desigualdades entre los hombres, es enorme ese título, que gana un concurso, por eso lo escribe, eh, en Ginebra, Rousseau dice, ¿sabes cuándo se funda la sociedad civil? Cuando el primer hombre dice, esto es mío, y te hace creer a ti, el que no tiene eso, esa propiedad, que tú también puedes obtener algo similar.
¿Cómo se le llama esto? Un pacto falso, un pacto inocuo. ¿Bien? Allí se funda. El primer hombre que hace eso, el más vivo, como siempre, es el que funda la sociedad civil y te hace creer que para salvaguardar a todos, pero en realidad busca salvaguardarse a sí mismo, debemos fundar la sociedad civil y tú dices, bueno, está bien. El anarquismo dice, no, no. Por eso no hay propiedad privada en el anarquismo. No, no existe esta idea de que esto es tuyo, esto es mío. No. Hay un consenso de cooperación y de solidaridad. ¿Sí? Y podemos encontrar, podemos rastrear esto en los filósofos del siglo XVIII, ¿no? Uno de ellos, Rousseau. Ahora, por favor, Rousseau no era anarquista, era republicano. Bien, las interpretaciones de filósofos que han muerto y que están vivos a veces pueden ser miles, pueden ser miles. O sea, hay un montón de interpretaciones, pero estrictamente el tipo era republicano, por favor, no se confundan. Luego avanzamos un poco y ya en el siglo XIX, mucha influencia del marxismo, cabe señalar, el anarquismo va a, va a bajar la teoría, ¿bien? En términos políticos, va a accionar. Y producto de el contexto, porque en el siglo XIX empezaban a publicarse muchos de estos manifiestos y más, en el anarquismo vamos a encontrar el programa de revolución social. Bueno, ya mucha teoría, mucho pensar, mucho escribir, ¿no? Lo que se le reclama a la filosofía siempre. Bueno, dicen, vamos a ver, vamos a dar los pasos, ¿bien? Para poder instaurar una sociedad, una comunidad anarquista. Esta, obviamente, va a tener como punto fundamental la clase trabajadora, ¿no? Y aquí podemos ver precisamente, ay, a ver, vamos a hacer un poco esto. A los trabajadores, mira, con sus herramientas de trabajo y con de la ropa de trabajo y todo, escritos a el anarquismo. Bien, hay un desarrollo muy interesante a partir del programa de revolución social dentro de esta corriente que, bueno, años después, bien, cuando Europa entra en crisis, porque obviamente todo esto está desarrollado en el contexto europeo, cuando Europa entra en crisis, muchos habitantes de este continente tienen que emigrar y muchos llegan a nuestra región, a Sudamérica. Por eso llegan a otros lugares, sí, pero nos importa Sudamérica. Bien, hay que ser un poquito regionalistas en ese sentido. Llegan a Sudamérica y llegan, por ejemplo, llegan a Argentina, llegan a Chile, llegan a Uruguay. En menor medida llegan a nuestro país, pero traen estas ideas. Hay unos estudios muy interesantes de cómo, por ejemplo, las organizaciones, ¿no? De anarquistas europeos vuelven a fundar aquí sus organizaciones, sobre todo me parece que en Argentina y en Chile. Es muy interesante ver cómo se pudo mantener bien, se pudieron mantener los fundamentos de su pensamiento, pudieron de alguna manera acoplarse a las demandas y a las necesidades propias de nuestra región. ¿Sí? Hay una tradición anarquista muy fuerte en Sudamérica, en nuestro país también, ¿sí? Pero en menor medida que, por ejemplo, en Chile y en Argentina. Bien, ahora vamos a ver otra corriente filosófico-política que se suele confundir con el anarquismo, puede tener por ahí algunos coqueteos con los anarquistas, eh, un poquito, no mucho, pero tiene sí otros mecanismos para fundamentarse. Bien, estamos hablando del comunismo. El comunismo, evidentemente, representado por el señor que tienes aquí, señor de barba, Karl Marx, Friedrich Engels, y el que tienes aquí abajo, Vladimir Lenin. Marx
Engels y Lenin, ¿no? La sagrada tripartita del comunismo. Por ahí podemos mencionar a Stalin posteriormente, aunque con menos frecuencia. Eh, Recordemos que para el marxismo-comunismo, la historia de la humanidad, y esto está sostenido en su materialismo histórico, ¿bien? Nosotros ya hemos visto estos términos cuando vimos la filosofía de Marx en la sesión dedicada al siglo XIX. ¿Te acuerdas? Bien, según el materialismo histórico, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Desde el comienzo de la humanidad, amos y esclavos. Bien, por eso Hegel cuando hablaba de esta lucha de conciencias decía amo y esclavo, era lo que tenía en mente en ese momento, ¿no? Esa era la dicotomía, amo-esclavo. Bien. Se terminó esta fase, amo-esclavo, bueno, ya no hay esclavitud, señor feudal y vasallo. ¿No? El señor feudal que poseía las tierras y prácticamente le cedía un poquito al vasallo, el vasallo trabajaba un poquito para él, casi todo para el señor feudal, contradicción de clases, señor feudal y vasallo. ¿Qué pasó? En el tiempo de Marx y Engels, otra, cae la Edad Media, cae, digamos, el sistema feudal. Después se establece una nueva clase social, la burguesía. ¿Quiénes eran los burgueses? ¿Profesor, aparecieron de la nada? No, los burgueses eran los ex vasallos. Esa era la dinámica. Tú pasabas de ser el esclavo, el vasallo, a tener la otra posición. Y este punto clave luego nos va a llevar a ver cómo se establece precisamente la sociedad comunista y cuál es la justificación para una de sus características. ¿Bien? Entonces, en el tiempo de se escribe el manifiesto del Partido Comunista, que ya sabemos por qué se escribe, ¿no? Todo el mundo decía, ay, qué miedo el comunismo, qué miedo el comunismo. Nadie sabía qué era el comunismo, ¿no? Todo el mundo le tiene miedo. Y Marx y Engels dijeron un día, oye, pero ¿por qué todo el mundo tiene miedo si nadie, cuando le preguntan, ¿y qué cosa es el comunismo? Nadie sabe dar una respuesta. Bueno, nosotros le vamos a decir qué cosa es el comunismo. Y escriben el manifiesto del Partido Comunista. Esa es la justificación y esa es la justificación por la cual el manifiesto del Partido Comunista está traducido en todos los idiomas existentes prácticamente. Bien, porque obviamente fue llevado a todos los partidos comunistas de alrededor del mundo. Recuerda que Marx va a tomar el método dialéctico de Hegel. Detalle. Hegel nunca dijo dialéctica, pero bueno, la interpretación luego lo llevó a hacer esto. Recuerda que el método dialéctico tiene tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Los tres elementos. ¿Te acuerdas? Bueno, eh, vamos a tener aquí a la sociedad burguesa, sociedad capitalista, los burgueses, como quieras llamarlo. La tesis es la afirmación. ¿Cuál es la clase social que niega a la burguesía? La clase obrera, dice Marx, y de la clase obrera, que va a tener distintos grupos, es el proletariado, los que trabajan en las fábricas, los más adecuados para hacerle frente a la burguesía. Entonces, mi antítesis va a ser el proletariado. Afirmación, negación me lleva a una síntesis. ¿Cuál es mi síntesis? La revolución. Ah, pero eso, profesor, se hace facilito. No. Hay que, hay que pasar bastantes cosas para esto. Eh, la propuesta del establecimiento de una sociedad comunista va a llevar antes, bien, a una fase de transición, ¿no? A una fase de preparación, bien, llamada la fase socialista. En la sociedad socialista,
cuando se da esto, bien, cuando se da esta negación y triunfa el proletariado, se va a imponer ¿qué cosa? Se va a imponer la muy conocida, la muy debatida, la muy criticada, porque el término es muy fuerte, se va a imponer la dictadura del proletariado. Si has leído algo de esto, sobre marxismo, sobre el comunismo, siempre está por ahí, la dictadura del proletariado. Bueno, es en esta fase que se da la dictadura del proletariado, mediante los medios posibles, y que suelen ser medios violentos, ¿bien? Y todas estas cosas se malinterpretaron en muchos lugares del mundo, incluido nuestro país. El proletariado se apropia de los medios de producción, fábricas, empresas, ¿no? Que no le pertenece al privado, no le pertenece al burgués, le pertenece a las masas. ¿Bien? Este gobierno del proletariado no tiene que durar tanto tiempo. ¿Bien? Tienen que empezar a darse las condiciones para que pasemos a la segunda y última fase, contenida por el comunismo, que ya es la sociedad comunista. ¿Sí? En la sociedad comunista ya no hay gobierno del proletariado. ¿Por qué? Porque no hay Estado. Tampoco hay una eh, posesión, ¿bien? De los medios de producción por una persona. ¿Por qué? Porque no hay propiedad privada. Y esto es clave, no existe ninguna clase social. ¿Por qué es necesaria la eliminación de las clases sociales? Porque se le dio la gana. No, mira. Habíamos dicho que el señor burgués, ¿no? El burguesito que antes, antes, el burgués había sido vasallo. Entonces pasó, profesora, de ser oprimido a ser opresor. Sí. Entonces, si nosotros mantenemos las clases sociales, según el comunismo, nosotros mantenemos las clases sociales, vamos a estar siempre en peligro de que nuestro amigo el proletario hace aquí. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Lo solucionamos fácil, eliminamos todas las clases sociales. Se acabó. No hay clases sociales en la sociedad comunista. Listo. Bien. Eh, Los fundamentos del comunismo han querido, se han pretendido y se han aplicado en cierta medida en muchos países. ¿Bien? Pero se dice, y esto es una cuestión convencional, es decir, un acuerdo de opiniones entre varios, que hasta el día de hoy ninguna sociedad ha llegado, eh, ha llegado a esta fase, que todas se quedan aquí, bajo un gobierno socialista, que no llegan a una sociedad comunista en sí misma. Bien, ¿todo claro, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta o podemos continuar? Sí, gracias. Continuamos. Vamos a ver ahora la última, bien, corriente filosófica o política que nos convoca. Es un poco más contemporánea, y probablemente podamos entenderlo de manera más concisa. Estamos hablando del comunitarismo. En el comunitarismo, bien, hay que hacer una diferenciación del concepto de libertad. Porque si tú te das cuenta, casi a todas las corrientes filosófico-políticas que hemos estudiado en esta sesión, les interesa la libertad, pero cada una de ellas tiene una concepción distinta de libertad, ¿no?
El liberalismo va a tener esta concepción que, en palabras de un filósofo político, historiador de la filosofía, el señor Isaiah Berlin, es libertad negativa. ¿Por qué? Porque es una libertad muy individualista. ¿Bien? Libertad negativa, le dice Berlin. Para el comunitarismo vamos a utilizar otro término, el término de libertad positiva, ¿no? Porque a lo que apunta el comunitarismo es sostener que nosotros nos podemos desarrollar cabalmente, suficientemente, en comunidad, ¿no? Y que no perdemos nuestra libertad por eso, sino que, por el contrario, la desarrollamos en mayor medida. Representantes del comunitarismo son un señor que nosotros ya hemos estudiado, el señor Charles Taylor, ¿te acuerdas? La política del reconocimiento, el multiculturalismo, bueno, obviamente tiene ahí tintas en el comunitarismo. Y otro señor, me parece que es un escocés, si no me equivoco, Alasdair MacIntyre, ¿bien? Fallecido hace poquito, hace unos meses falleció MacIntyre, ya bastante grande. Em, y el comunitarismo de MacIntyre es muy interesante, ¿bien? Porque es un comunitarismo bastante radical, a diferencia de Taylor, que Taylor es como más conciliador, ¿no? Toda su filosofía suele ser más conciliadora. MacIntyre en los años 80 va a publicar un texto titulado Tras la virtud, ¿bien? Que se suele estudiar como un texto de ética, que tiene ética, pero que también plasma su filosofía política, ¿bien? Eh, McIntyre va a apuntar directamente contra el liberalismo de la época. Estamos hablando de 1980, 1981, cuando publica Tras la virtud. Eh, Va a criticar directamente a Rawls, ¿bien? Esta cuestión del neocontractualismo, en donde no sabemos nada y el velo de la ignorancia, a McIntyre no le parece eh, sostenible esa cuestión, ¿bien? Em, Porque esto lo que hace es generar una ciudadanía totalmente desprendida de lo que él va a llamar la vida social, la vida común. Bien. El liberalismo lo que ha hecho es que la política se vacíe de su contenido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, él dice, mira, lo que pasa es lo siguiente. La política en un principio tenía que interesarse por la vida de todos, ¿no? De la comunidad, de una nación, de un país, como quieras llamar, de un estado. Pero no, ahora parece que la política, ¿no? Es un gestionar intereses particulares, intereses privados. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que sí? ¿Que se ha convertido en eso la política, en un gestar intereses privados y particulares? Este- Esto es un claro ataque al liberalismo. Un ataque teórico, obviamente, no es que se pelearon. Entonces, esto te hace pensar, ¿no? Estos sistemas establecidos en las distintas formas de gobierno eh, realmente están apuntando a, en teoría, lo que debería ser la práctica política, una gestión para el bien común, o están respondiendo a intereses privados. Más que intereses, están respondiendo a intereses privados. Ya no se busca el bien común, ¿bien? Eh, entonces, su comunitarismo está orientado a una visión muy certera, ¿bien? En tanto, no es que solamente, por ejemplo, es que, ay, nosotros crecimos en una comunidad, compartimos algunos rasgos, compartimos hábitos, costumbres, tradiciones. No, también tenemos que compartir una visión moral, ¿bien?
A ver, no basta, por ejemplo, eh, vamos a poner de ejemplo nuestro país, ¿ya? Aunque mm, es un poco forzado, porque evidentemente nosotros somos un país multicultural, pluricultural, como lo quieras llamar, pero bueno, o sea, Maquiter diría, ¿ustedes en qué basan su identidad colectiva? Ah, bueno, nosotros basamos nuestra identidad colectiva en que nuestra comida es la mejor del mundo y nos peleamos en redes con todos los mexicanos. ¿Sí? Mackinder te miraría así como, ¿qué le pasa a esta persona? Nosotros basamos nuestra identidad en que tenemos una de las maravillas del mundo moderno. Bueno, ¿y eso qué me dice? No me dice nada. O sea, me dice que en tu territorio hace muchos años no existió una sociedad que construyó muchas cosas que son, digamos, históricamente, arquitectónicamente, arqueológicamente interesantes, pero yo estoy preguntando por ti. Otros países, no sé, basan su identidad en deportes. Alguien te dirá, bueno, pero ese no es una comunidad que apunta a un bien común real. Lo que nosotros debemos compartir es una visión moral. ¿Bien? Por ejemplo, debemos compartir, para todos debe estar claro lo que es un buen ciudadano. Si nosotros somos ciudadanos, para todos debe estar claro cómo debemos actuar en tanto buenos ciudadanos. Todos debemos compartir estas cuestiones morales, ¿no? Y dice McIntyre, aquí como que es un poco realista, pisa tierra, digámoslo así, dice, bueno, la verdad es que el sistema liberal está tan presente que no lo podemos salvar, ¿ya? La verdad que no le interesa salvarlo mucho tampoco a McIntyre, pero en tras la virtud, dice, mira, eh, hay que crear comunidades, ¿no? Porque el hombre tiene que vivir en comunidad, ¿ya? Pero hay que crear comunidades pequeñas donde tengamos un- una visión moral compartida entre todos, ¿no? Porque el pretender que esto se expanda, por ejemplo, a un país como el nuestro, que no sé cuántos somos hoy, más de 30 millones de personas somos, ¿no? ¿No? 35 creo, no sé. Es muy difícil, ¿bien? McIntyre acepta esto. Entonces, aquí se va a poder vivir porque McIntyre tiene mucha influencia aristotélica, ¿bien? O sea, el libro se llama Tras la virtud. Obviamente tiene una influencia aristotélica muy fuerte. Entonces dice, aquí vamos a poder formarnos y formar a los más chicos, ¿bien? En tanto, una vida virtuosa, una vida en donde podamos compartir estándares morales, pero siempre en comunidad. ¿No? Esta idea del liberalismo de que yo me voy a desligar de este grupo de personas porque no piensan como yo, no, solo no logras cosas, siempre es en comunidad, ¿bien? Entonces tiene una influencia muy fuerte McIntyre de la ética de la virtud de Aristóteles, ¿bien? Y esto obviamente está muy presente dentro de su propuesta comunitarista. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta o podemos seguir? ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver la segunda parte de esta sesión. Vamos a ver algunos términos, algunas cuestiones
ya propias del estudio de la filosofía política moderna, no, perdón, contemporánea, ¿bien? Que realmente nos invite un poco más a la reflexión, pues estamos más cercanos a estas problemáticas. En primer lugar, ¿de qué cosa hablamos cuando hablamos de democracia? Bien. En teoría, la democracia es una forma de gobierno como tantas. Lo vimos la clase pasada, ¿no? La semana 17. Democracia, aristocracia, oligarquía, monarquía. Países hoy en día que tienen una monarquía constitucional, por ejemplo, ¿no? Monarca y un primer ministro. Monarca y presidente. Una forma de gobierno. Nosotros estamos dentro de un sistema democrático. En una democracia, el poder político lo tiene la ciudadanía, el pueblo, como quieras llamarlo, el pueblo, el vulgo, la masa. Bien, se ponen de acuerdo y trasladan este poder a un representante o a representantes, ¿no? Mediante sufragio, por ejemplo. Ahí está. El sufragio es uno de los mecanismos de representación política. Ahora, ¿el sufragio se nos dio así nada más también? No. En primer momento, el sufragio estaba limitado a un grupo de personas, luego se empezó a expandir y, como detalle, nuestro país fue el último de la región en otorgar el voto a la mujer, por ejemplo, ¿no? Y en ese momento solamente algunas mujeres podían votar. Bueno, luego, propio de la historia, propio de los cambios, ¿no? No podemos ser ajenos. Nosotros tenemos instaurado el voto universal. Todo ciudadano, es decir, peruano de 18 años o más, tiene derecho y el deber de ejercer el sufragio. Entonces, así, ese es uno de los medios que tenemos para elegir nuestros representantes. Este es un instrumento directo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros elegimos, ¿no? Votamos. El otro año vamos a votar. Sí, el otro año. Sí. Eh, por los representantes del legislativo, ¿no? Hoy tenemos una Cámara, el Congreso. El próximo año creo que vamos a tener congresistas y senadores, diputados y senadores, no sé, dos cámaras. Nosotros vamos a ir a votar, ¿no? Vamos a votar. Bueno, luego se da este conteo, ¿no? De cuántos curules tiene Lima, cuántos curules tiene otro lugar, Arequipa, Cusco, Loreto. Y así se da la elección. Y estos futuros congresistas, diputados, senadores, como se quieran llamar, yo no sé cómo se llaman, tantos cambios, van a ser nuestros representantes, por ejemplo, para elegir, me parece que hoy el Congreso aún vota para la elección del defensor del pueblo. Yo nunca he votado para elegir defensor del pueblo, por ejemplo, ¿no? Pero es un mecanismo de representación, un mecanismo de elección indirecta. Como tú ya elegiste a tus representantes del legislativo, no hay sentido de que cada vez que haya una elección, por ejemplo, para defensor del pueblo, me parece que también la Junta Nacional de Justicia, sí, porque el Tribunal Constitucional no, la Junta Nacional de Justicia, tengas que ir a las urnas, o sea, con los millones de peruanos tengamos que volver a ir a las urnas. Entonces, esto se da mediante la participación indirecta. ¿Bien? Dentro de esta concepción democrática, vamos a encontrar el concepto de Estado. ¿Qué cosa es el Estado? Es esta organización política soberana, porque estamos dentro del plano de la democracia, soberanía es clave aquí, que tiene, digamos, en su espacio un grupo de personas. Dentro del Estado vamos a encontrarnos con cuatro elementos básicos, ¿bien? Por un lado, el gobierno,
El gobierno que cambia según nuestra constitución, o debería cambiar, de presidente cada 5 años, ¿no? En otras democracias es cada 4, en otras es cada 6. Entonces tenemos el gobierno, que tiene en sí mismo el poder político, ¿bien? El pueblo, la gente, la masa, que comparte una nacionalidad, que comparte una historia, que comparte identidad, que comparte credo, que comparte lengua. Nosotros compartimos muchas cosas, ¿no? Como parte de la nación. También tenemos el territorio. ¿De qué punto a qué punto nos corresponde el territorio peruano? Desde Tumbes hasta Tacna, profesora Tacna, donde comienza la patria, ¿no? Y estos, estos límites, estas fronteras siempre después han sido, no después, hasta ahora, ¿no? Son a veces producto de disputas, ¿no? ¿Cómo ha ido variando nuestro territorio desde el incanato? Hay mucho territorio que ya no es nuestro, ¿no? Y seguramente en cualquier, no solamente en nuestro caso, sino en el caso de muchas naciones, seguramente dentro de muchos años y larga data, se va a estudiar también por ahí alguna nación que gana territorio o pierde territorio, ¿no? Es parte de. Y por último, pero no menos importante, en realidad es un elemento muy importante, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho está fundamentado por la Constitución política, un principio de gobierno. Estamos, eh, en teoría, nosotros vivimos en un Estado de Derecho, ¿no? Hay un salvaguardo de nuestros derechos, valga la redundancia, ¿no? De nuestra condición de ciudadanos y también el respeto de nosotros por la condición de ciudadanos del otro y además de aceptación, ¿bien? De las políticas públicas expresadas por el gobierno de turno. Así que sí, en teoría, nosotros, República del Perú, estamos bajo un Estado de Derecho. Ahora avanzamos un poco más. Vamos a ver. Siempre cuando se habla de Estado, profesora, siempre está el término sociedad civil, sociedad civil. ¿Qué es eso? Bueno, está desde la modernidad, ojo, o sea, sí, más o menos desde los contractualistas, ¿no? Hobbes, Locke, Rousseau, lo vuelvo a decir, el neocontractualismo, Rawls, y bueno, los de ahora, obviamente. Bueno, vamos a tomar la definición de un filósofo italiano, el señor Norberto Bobbio. ¿Qué dice Bobbio? Para Bobbio, el término sociedad civil, ¿bien? Hay, hay que diferenciarlo un poco de las instituciones gubernamentales. ¿Por qué? Porque la sociedad civil somos nosotros, tú, yo, todos. Formamos parte de la sociedad civil, ¿bien? Eh, es un conjunto en donde nosotros nos vamos a relacionar como individuos, en principio, ciudadanos, y luego como grupos o clases sociales. Cuando tú estés en la universidad, por ejemplo, no sé, imagínate, ¿no? A ti te gusta, no sé, vas a Derecho, a la Facultad de Derecho, y a ti te gusta mucho la oratoria, y te inscribes en el grupo de oratoria de Derecho. No sé el nombre específico, pero bueno. Y yo entiendo que estos grupos van a concursos, ¿no? Se reúnen. Tú estás, como sociedad civil, tú estás formando parte de este grupo, ¿no? Ay, voy a salir, ¿qué? Con mis amigos de debate, ¿no? Perdón, no sé el nombre exactamente. Ese es mi grupo. Saliendo de la universidad, cuando ya no estás en este ámbito universitario, de repente tienes otros amigos del colegio, del barrio, de cualquier otro lugar, no sé, de la iglesia, de otro lugar. Formas parte en distintos momentos de distintos grupos. ¿Por qué? Porque eres
de la sociedad civil. ¿Bien? Y obviamente también nos relacionamos como clases sociales, ¿no? Igual, lo de las clases sociales es más difícil porque ahí medio que a la gente le cuesta identificar qué clase social es, ¿no? Siempre aspiramos a un poquito más arriba, pero bueno, si tienes que trabajar para llegar a fin de mes, somos clase obrera, decía por ahí alguien. Entonces, esta es la relación que se da dentro de la sociedad civil. ¿Cuál es la diferencia con las instituciones gubernamentales? Que así tú formas parte de muchos grupos civiles, sí, buscas influir en otros, ¿no? Por ejemplo, los rescatistas, las personas que rescatan animalitos en la calle, ¿no? Sí, animalistas, rescatistas, bueno. Ellos buscan que, por ejemplo, la gente tome conciencia y que se dé cuenta de que adoptar un animalito, tenerlo en casa, es cuidarlo, es tener también toda la capacidad, ¿no? De poder suplir las necesidades de otro ser vivo y de no tenerlo unos meses y luego echarlo a la calle. Busca generar un tipo de cambio, ¿bien? Pero no impone. O sea, los animalistas no es que por ser animalistas van a imponer leyes, van a imponer sanciones, van a imponer multas. No. Eso le corresponde al aparato estatal. Bien, a día de hoy, si no me equivoco, tenemos una ley de protección animal que espero, espero no equivocarme, está vigente. Bien. Entonces, esta es la diferencia entre los grupos sociales y el aparato gubernamental. Dentro de la sociedad civil tenemos, por ejemplo, los movimientos sociales, que son un montón. ¿Bien? Los sindicatos que están amparados en la Constitución Política del Perú y en la Ley General del Trabajo. Así que si tú después estás en una empresa y te dicen, no, no, aquí no pueden sindicalizarse, todo eso está regulado y es parte del derecho de la ciudadanía poder sindicalizarse. ¿Bien? Las sociedades de empresas privadas, por ejemplo, la CONFIEP, ¿no? Es la más grande de nuestro país, eh, empresas privadas, asociaciones, colegios profesionales, que ahora hay un montón, grupos de investigación, grupos intelectuales, grupos de divulgación, por ejemplo, ya que estamos en filosofía, tú levantas una piedra, hay un grupo de investigación en filosofía analítica, filosofía de la mente, filosofía del derecho, filosofía política, hay un montón. Parte de la sociedad civil. ¿Bien? Los círculos también, bueno, círculos de estudio, las organizaciones no gubernamentales también, ¿no? Y más. Ahora, dentro de los movimientos sociales, hablaremos de uno, ¿bien? Detalle. En este caso vamos a hablar de el feminismo que es uno de los movimientos sociales que ha tenido mayor desarrollo, bien, en los últimos años de manera global, pero en nuestra región también. ¿Bien? Nuestro país y nuestra región. Cuando hablo de nuestra región, estoy hablando de Sudamérica, ¿eh? Porque sabemos que América es enorme, pero enfocamos en Sudamérica. Eh, si bien algunos, y esto también dentro de la filosofía, ojo, eh, si bien algunos pensadores, en su mayoría varones, evidentemente, creen que que el feminismo es nada más un conjunto de creencias, ¿no? Como, ay, bueno, creen en esto. En principio se pudo haber sostenido de esta forma, pero no obviemos que este movimiento viene ya en su cuarta ola. La primera ola era la ola de las sufragistas, ¿no? O sea, las mujeres que pedían que se respete su derecho a sufragio. A día de hoy ya no tiene mucho sentido hablar de eso porque la mayoría de países otorgan el voto a la mujer. Pero hay otras demandas, no se agotaron allí las demandas, ¿no? Eh, eh, entonces, este movimiento se ha convertido, se ha expandido, movimiento social, pero es un movimiento social
político, económico, cultural e intelectual. ¿Bien? Este es el término muy interesante, ¿no? Bueno, sí, pero eso es un movimiento social, es un movimiento político. O sea, a día de hoy encontramos mujeres que postulan a cargos públicos con una bandera abiertamente feminista y muchas han podido acceder a estos cargos públicos a partir de un discurso como tal, ¿no? Hay un cambio económico, tenemos muchos estudios, hay muchos estudios ya de género dentro de la economía, por ejemplo, al hablar de la brecha salarial de género, ¿no? Es decir, un hombre y una mujer hacen el mismo trabajo, pero el hombre gana más. Y no hay ninguna justificación para que se dé esta diferenciación, además del género, ¿no? Estudios dentro del ámbito económico, cultural, evidentemente, y académico. La inmersión del feminismo en la academia, digamos, en el ámbito intelectual, es muy interesante. Por ejemplo, hace algunos años, tú ibas a una librería donde puedes encontrar muchos textos, no, digamos, no solamente literatura o literatura juvenil o autoayuda, ¿no? Que suelen ser las cadenas más grandes, sino librerías donde puedes encontrar cuestiones más variadas, ¿no? De filosofía, de historia, de sociología. Tú ibas y por ahí encontrabas algunos textos sobre feminismo, pero estaban en secciones como filosofía, secciones como literatura, en secciones ensayo, ahí un librito metido, ¿no? En sociología, en política, por ahí habían dos, tres libritos. Hoy no. O sea, acaba de terminar la feria del libro de Lima, así como 3 días creo, no sé. Eh, y cuando iba, bien, no, yo no voy. Cuando iba, recuerdo que en cada stand había un espacio cada vez más grande dedicado a teoría feminista, filosofía feminista, ¿no? Ensayos sobre feminismo. Y se replica en los locales de las librerías, ¿no? Entonces, eso da cuenta de qué cosa, de que se está abarcando cada vez más el ámbito académico, que probablemente estos estudios sigan dándose, ¿no? Estos ensayos sigan dándose y, bueno, se logre finalmente lo que busca este movimiento, ¿no? Todos nos demos cuenta de que a pesar de que en teoría, por ejemplo, nosotras las mujeres como ciudadanas peruanas, en teoría tenemos los mismos derechos, ¿no? Que los varones. Estamos, digamos, em, somos parte de la sociedad, estamos bajo las mismas leyes, los mismos decretos, la Constitución y todo, pero en la práctica, ¿bien? Hay una desigualdad, ¿bien? Entre hombres y mujeres. Y lo que busca este movimiento es evidentemente que primero se clarifique esto, que nos demos cuenta de que durante mucho tiempo se ha dado esta desigualdad, ¿no? Y que el sistema precisamente lo que ha hecho es perpetuarlo. Entonces, el cambio se va a dar paulatinamente, que se viene dando. En otros lugares de la región de manera un poquito más rápida que en nuestro país, pero bueno, nuestro país casi siempre es el último en darse cuenta de estas cosas, lamentablemente, ¿no? Pero esta es la finalidad de movimientos como, como el que estamos hablando, ¿no? Como el feminismo, que forma parte, según las palabras de Bobbio, de la sociedad civil. Ahora, seguimos dentro de este marco democrático, ¿bien? Em, es muy importante el- la concepción de la tolerancia en la democracia. ¿Te acuerdas qué autor de la modernidad tenía textos sobre la tolerancia? Específicamente sobre la tolerancia religiosa.
el filósofo inglés John Locke tiene textos sobre tolerancia. Es muy citado, muy leído hasta hoy, Locke y sus cartas sobre la tolerancia. Entonces, imagínate, este término es muy importante dentro de la filosofía política, desde la modernidad incluso, y desde antes en realidad, ¿no? Esta tolerancia es fundamental para la vida en sociedad, ¿bien? El respetar al otro, el respetar y el entender que en una comunidad existe diversidad y pluralidad. ¿En nuestro país existe pluralidad? ¿O todos somos iguales? ¿Todos compartimos lo mismo? ¿O tenemos distintas concepciones? Obvio que somos plurales, somos diversos, ¿no? El pluralismo, entonces, que deviene, ¿no? que viene de la mano con el concepto de tolerancia, lleva reconocer, a reconocer, a aceptar y sobre todo a valorar la diversidad, pero a valorarla de verdad. O sea, vas a valorar que nosotros somos un país pluricultural, multicultural, que no sé qué, que, no sé, acaba de terminar julio, ¿no? Es como que todo el mundo empezó a decir sí, que somos un país de todas las razas, aunque particularmente ese término me parece horrible, un montón. Pero en la práctica, no sé, en la práctica se siguen dando discursos racistas, discursos clasistas. ¿Realmente estamos dentro de esta aceptación al pluralismo? Estas son preguntas que abordan los filósofos políticos, que aborda la filosofía política y que incluso empiezan a tomar algunos conceptos de otras áreas del saber, como la sociología, la antropología, la historia. Por eso la filosofía política es tan amplia. Eh, Nosotros somos un país plural, ¿no? Eh, Probablemente el intento eh, más contemporáneo y el intento que caló más en nuestro discurso para, de alguna manera, homogeneizarnos es el discurso del mestizaje. Es decir, que todos tenemos un poquito de algo. Sí, todo el mundo, pero no solamente nosotros, todo el mundo. ¿Bien? Si no, seríamos una sociedad cerrada, donde no entraría nadie más. Y no. ¿No? Pero nosotros tenemos migración y de nosotros también migra gente hacia otros lugares, interna y externa. Entonces, como todos somos producto de algún tipo de mestizaje y nuestra historia lo confirma. Pero aquí estamos hablando de un pluralismo que va más allá de esas cuestiones. ¿Bien? Por ejemplo, un pluralismo religioso. Obviamente hay una religión que es la que tiene más fieles en nuestro país, la religión cristiana, ¿no? La religión católica, pero existen diversas religiones, ¿no? Em, y estas deben ser respetadas de igual medida. Así la comunidad, por ejemplo, así la comunidad de judíos en el Perú sea chiquitita, está bien, es su credo, ¿no? Tenemos un pluralismo también axiológico, un pluralismo de valores, depende de cada cultura, ¿no? Hay también un pluralismo cultural. O sea, hay comunidades que, por ejemplo, le dan mucha importancia eh, a esta concepción de solidaridad, ¿no? Y de repente hay otras comunidades en el mismo territorio donde eso no es tan importante, no sé, valoran otras cosas. Está dentro de la concepción de pluralismo, ¿no? Hay un pluralismo ideológico también, pluralismo de ideas políticas. Sí. Nosotros estamos dentro de una sociedad democrática donde en teoría, se respetan la diversidad de ideas políticas, ¿no? Supuestamente. O sea, hace algunos días, no sé si salió en la noticia, vieron que la policía había ido a la Feria del Libro a incautar libros que no les parecían correctos. Esto cae
un espacio un poco nebuloso, ¿no? Porque lo primero que te hace pensar es, entonces, ¿sobre qué se puede escribir? ¿Qué cosa sería lo correcto? ¿Bien? ¿Está bien, no? ¿En qué te estás basando? No, porque este libro se puede interpretar de tal manera, pero hay que abrir un diálogo, ¿bien? Desde la literatura, desde la filosofía, desde estas áreas, es necesario abrir un diálogo y un diálogo que invite precisamente la pluralidad de ideas. Pero bueno, algunos mecanismos parece que están fallando en este sentido, ¿no? Y obviamente, y no se puede negar aquí que nosotros somos una nación pluriétnica, ¿bien? Tenemos, si no me equivoco, más de 40 sí, pueblos originarios en nuestro territorio, y por eso es que hace algunos años, varios años, hay que reconocer algunos años, todas las lenguas que se hablan en nuestro territorio son lenguas oficiales, ¿bien? Antes era solamente el quechua y el español, porque eran supuestamente los dos idiomas que más se hablaban, ¿no? Después aumentaron el aymara, pero ahora están todos. La mayoría de lenguas son la parte de la selva, ¿no? Las comunidades indígenas de la selva, las comunidades autóctonas, y todas, o sea, así ese idioma sea hablado por una persona, que lamentablemente se han perdido muchas lenguas por eso, ¿no? Porque no se han podido transmitir y el último hablante de la lengua murió. Así, esa lengua sea solamente hablada, entendida por una persona, es una lengua que se habla en territorio nacional y por lo tanto tiene la categoría de lengua oficial. ¿Bien? Eh, ahora, con todas estas cuestiones también se pueden hablar de valores que comparten las naciones democráticas, los gobiernos democráticos. Estos valores apuntan al desarrollo y a la buena convivencia, a la convivencia armoniosa en democracia. ¿Bien? Valores fundamentales: libertad, igualdad, justicia, pluralismo mismo, diálogo, empatía, honestidad, participación y más. Bien, para ir, sí, para ir cerrando, sí, sí. Eh, la última parte de nuestra sesión, bien, está dedicada a una problemática. ¿Sí? ¿Cómo entendemos el Estado ahora, en los tiempos que corren? ¿Qué quiere decir esto, profesora? Bueno, que no podemos negar, ¿bien? No podemos negar que existe una crisis ciudadana, y no solamente en nuestro país, ¿eh? Una cuestión eh, global, ¿no? La gente está cada vez más desinteresada por, por cómo se da la vida pública, la vida política, perdón, ¿no? La vida política, ¿no? Las decisiones políticas, es como que, ay, bueno, mira, esto se llama, se conoce, bien, como sociedad de consumo. Hay un individualismo extremo. No me afecta a mí, ah, bueno, no me importa. Un ejemplo, estaba viendo las noticias que el gobierno argentino, sabrás quién es el señor que está a la cabeza de ese gobierno, acaba de vetar, o va a vetar, el tipo va a eliminar toda asistencia a las personas con discapacidad. Bien, tenían pues, digamos, la atención médica, tenían a veces algunos una pensión, ¿no? Depende del grado de discapacidad. Esto se daba durante mucho tiempo en el país, en este país. Eh, el gobierno que está desde hace un par de años anunció que va a vetar eso, que va a vetar la ley de jubilación, y va a vetar el presupuesto universitario. ¿Bien? El tema de vetar la asistencia a los discapacitados es una cuestión muy grave, ¿bien? Eh, y obviamente ahí en este momento, en el lugar,
en el país, protestas, marchas y más, ¿no? Y habían entrevistado a la madre de un niño con discapacidad, ¿no? Y ella decía eh, que bueno, que esperaba que el presidente reflexione, que se dé cuenta que no puede hacer eso, ¿no? Que está dejando, eh, digamos, en una situación muy vulnerable a estas personas, ¿no? En un momento dice, yo lo voté, yo voté por él, pero si sigue haciendo esto ya no lo voy a votar más. Ese señor había dicho, o sea, todo lo que está haciendo ya lo había dicho. O sea, él iba a minimizar totalmente el Estado, ¿no? Pero estas personas, decíamos, este ejemplo es el ejemplo clásico, es el ejemplo más certero de esta situación de individualismo extremo, ¿no? Esta señora, ¿no? Lamentablemente, esta persona había pensado, bueno, seguramente va a eliminar tal cosa, y no me va a tocar a mí. Entonces lo voto, ¿no? Lo votó y le tocó. ¿Y cuánto salió a protestar? O sea, este gobierno está haciendo cosas así desde que entró. Pero, ¿cuánto salió a protestar? Cuando le tocó a él. Individualismo, no es el clásico pensamiento, bueno, a mí no me va a pasar nada. Oye, el gobierno sacó una ley, ta, ta. Ah, pero a mí no me afecta, ¿no? No, pero la ley tiene estas consecuencias. Sí, pero a mí no me afecta, o sea, yo puedo seguir trabajando. Sociedad de consumo. Bien. Hay además un, desar- un desarrollo en la vida del ser humano que busca el placer inmediato. Hedonismo se llama eso. Yo, todas las actividades que hago apuntan a un satisfacer, ¿no? Mis deseos, que esto me genere placer, pero un placer inmediato. Ya no estamos hablando del hedonismo de las escuelas helenístico-romanas, ¿no? Donde había un querer llegar al placer, pero era un placer también intelectual. No, 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 ya no. Bien. Estas cuestiones de reflexión, ¿no? De que el filósofo, bueno, su máximo placer es la vida contemplativa. No, olvídate, ¿no? Bien. Y sobre todo, la evidente despolitización de los individuos, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años, para las elecciones, no recuerdo si eran elecciones presidenciales y legislativas. Bueno, lamentablemente con el caos que se vive en nuestro país, no sabemos si siempre vamos a votar solo por el presidente o también por el presidente y los miembros del legislativo. Entonces, no me acuerdo muy bien, pero eh, una de las listas, uno de los partidos que se presentaba, ¿no? Que estaba postulando al legislativo, era era un partido, ¿bien? Que fundaba todo su ideario en una religión. Lo decían abiertamente. Hasta ahí, bueno, está bien. ¿Qué pasó? Estas personas, ¿no? Fundamentadas en su religión, en su credo, vestían de una manera, tenían una manera de verse, que no era pues igual a la que nos vestimos nosotros, digamos, ¿no? Los que no estamos dentro de su religión. A mucha gente eso le pareció gracioso, ¿no? Y empezó este discurso de, bueno, vamos a votar por ellos, ¿no? Porque es gracioso y me gustaría verlos ahí en el Congreso, ¿no? En el Pleno, ¿no? ¿Qué van a decir? Ah, ja, ja, ja. Terminaron obtuviendo, creo que era la cuarta fuerza política en el Congreso, ¿no? Obtuvieron varios escaños, varios curules. La gente votó porque le daba gracia, porque le daba risa, porque le parecía raro. ¿Bien? No tomando en cuenta que en realidad era un partido bastante fundamentalista, un partido que estaba en contra de cuestiones que apuntaban a igualdad de ciudadanos. Al final, este partido fue como, bloqueó un montón de leyes en el Pleno. ¿Por qué?
¿Qué se dio? Ese también es un ejemplo muy, 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 muy claro de esta despolitización que lamentablemente no solamente se da en los más grandes, en las personas grandes, ¿no? Que a veces de repente la persona grande dice, bueno, es que ya no me importa, yo ya viví mucho. No, se da en los jóvenes también. ¿Bien? Eh, entonces, estas cuestiones te hacen preguntar, o han hecho preguntar a los filósofos políticos, si a la gente no le interesa, ¿bien? En términos generales. ¿Por qué insistimos en que participen de la vida política y de las decisiones políticas? Esa es una gran pregunta, que ojo, hasta el día de hoy no se resuelve. No se resuelve. Como que hay un debate ahí, ¿no? Porque puede llevar a extremos y la verdad es que sí, puede llevar a situaciones dictatoriales incluso. ¿Bien? Entonces, hay algunas respuestas que se pueden dar. La primera es, mira, de repente hay que reformular la figura del ciudadano. Ya no funciona, ¿no? En esta nueva sociedad de consumo, la figura del ciudadano no funciona. No quiere decir que no existan ciudadanos, pero de repente el concepto y el sujeto no se llegan a complementar. Entonces, hay que cambiar la concepción de ciudadano, ¿no? Hay que ver cómo podemos reformularlo. Es una posición conciliadora, digámoslo así. Bien. Eh, Otra postura dice que en realidad eh, sí hay interés de la ciudadanía en los asuntos públicos. Bien. Hay. Se, la gente, en realidad, lo que sucede es que hay momentos clave, hay momentos de flexión, ¿no? Por ejemplo, lo tienes en pantalla, en la parte baja de la pantalla. Esta es una foto de las protestas, de las multitudinarias protestas que no solamente se dieron en la capital, no se dieron solamente en Lima, sino en otras ciudades a lo largo de nuestra nación, cuando un señor, ¿no? Mediante mecanismos que no eran tan eh, estrictos, por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, Llegó a la presidencia de nuestro país. Me parece que estuvo ahí solamente unos 10 días, sí, una semana máximo, no creo que haya estado más, 13 días, si no me equivoco. ¿Y qué pasó aquí? Esto ya venía de una tensión política, bien, en nuestro país que con el presidente y el Congreso siempre, bueno, bloqueando cosas, censurando ministros, y bueno, se dio esta situación, ¿no? Y aquí fue increíble la respuesta ciudadana que además fue inmediata, ¿bien? Y no es que fue el primer conflicto, digamos, la primera tensión política que se vivía en el país. Nosotros estamos en una situación así como medio en temblores desde hace muchos años, ¿no? Em, pero aquí se activó algo, ¿no? Probablemente el cansancio de la gente, decir, oye, ya, o sea, no nos puedes, o sea, no podemos estar siempre en esta inestabilidad política, ¿no? O sea, todo el mundo ha visto, porque todo esto fue televisado, ¿sí? Todo el mundo ha visto las acrobacias interpretativas de las reglas que se han hecho para finalmente que un poder, ¿no? Un poder del Estado llegue a vetar al otro. El fundamento de la división de poderes es que un poder, no solamente uno, no tenga todo el poder político. Por eso hay una división de poderes. Por eso lo estableció así Montesquieu. ¿Qué cosa estamos haciendo? Ahí dijo la gente, ¿no? O sea, todo, el poder legislativo va a tener todo el poder político, no. Y se vertieron todos a las calles. ¿Cuál fue el resultado de esto? Bueno, el tipo renunció, ¿no? Se dio un gobierno de transición eh, y bueno, luego ya, la historia que ya saben.
¿no? Pero hay puntos de inflexión, dirían algunos filósofos políticos, todavía hay sentido ciudadano. Más bien, hay que preguntarnos por qué algunos no tienen la misma identificación con la ciudadanía. Bueno, esto ya es un trabajo que le corresponde al Estado, ¿no? A los distintos gobiernos, dar cuenta de por qué, ¿no? Ya por ahí está este alejamiento. Bien. Eh, entonces, hay, las respuestas son variadas, ¿no? En estos minutos que nos quedan no vamos a resolver, no vamos a encontrar la respuesta a estas preguntas. Y hay que acostumbrarse porque en filosofía siempre encontramos más preguntas que respuestas. Bien, por último, una otra posición, la última posición, que ya es también un poco más serena, ¿no? Nos dice que en realidad entonces hay que reformular los sistemas políticos, ¿no? ¿Cómo se da esta representación? ¿A partir de dónde se obtiene la representación de los sistemas políticos? Bueno, hay que preguntarnos por eso, ¿bien? De repente no están funcionando. De repente, así como cambió la ciudadanía, como cambió la sociedad, hay que reformular la manera en que se accede, ¿bien? Y que se elige, además, a los representantes de la ciudadanía. Bien, todo claro, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Bien. Llegamos entonces al final de la sesión del día de hoy. Tienes en pantalla las claves de evaluación de la lectura complementaria y de los 8 ejercicios de esta semana. Gracias a todos por su atención, por su presencia y por su siempre correcta participación. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos la siguiente oportunidad.